Hola, ¿cómo están? En el capítulo anterior, en la primera parte, cuyo título era Los profetas profanos, apóstatas, apóstatas, los profetas falsos, eh, cuyo libro base fue Primera de Reyes, en capítulo 22. La, el contexto de fondo fue cuando el pueblo de Dios se divide en dos reinos, el reino del norte y del sur, el reino del norte Israel y el reino del sur Judá. Había una historia interesante que estábamos discutiendo, que era uh, los reyes Acab y Josafat. Estos reyes del pueblo de Dios acostumbraban a consultar a los profetas para las determinadas guerras que ellos tenían que ir a desarrollar, porque en ese momento se estaba, en el 900 a.C., se estaba construyendo ya un imperio, el imperio del pueblo de Dios, y por lo tanto había ciertas tierras que dentro de la conciencia colectiva, partiendo por el rey o los reyes, se unieron para ir en contra de los asirios para reclamar tierras. Y consultaron a los profetas, indudablemente, para ver las consecuencias, y siempre los profetas decían lo mismo. Había muchos profetas. Acá el rey de Israel siempre tenía problemas con los profetas. Y tenía problemas con uno, porque los demás decían una cosa, supongamos 20, decían triunfo, triunfo, Jehová va a entregar en manos de Israel a los enemigos, pero había uno que decía todo lo contrario, que atornillaba al revés. A ese no lo mandaba a llamar. Y cuenta la historia que realmente que el rey de Judá, Josafat, confrontó acá y mandó llamar a uno de los que atornillaba al revés, y dijo todo lo contrario, y tanto que se enojó el rey de Israel que lo encarceló. La hizo cortita. Este profeta no me dice nada bueno, lo voy a perseguir, y lo encarceló. Ahora, los profetas, profanos, o los profetas falsos de hoy en día, en medio de todo este contexto del coronavirus, existen, pero por montones, los autodenominados profetas y autodenominados apóstatas. Y esto dijimos en el capítulo anterior que era muy bueno, porque en Mateo 24 Dios dice que en los últimos o en los postreros tiempos habrán falsos profetas y falsos apóstoles que aún engañarán a los del pueblo de Dios, y eso hay que tener cuidado, hay que tener un colador espiritual fuerte para ver o discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios en este mundo globalizado. El problema está en lo siguiente. Históricamente hablando, en Mateo 28, a partir del verso 19, cuando Jesús le dijo a sus discípulos: id a las naciones y bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay una frase que terminó: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Vale decir, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Pase lo que pase cosas buenas o malas. En este sentido, el pueblo de Israel, o desde los inicios,
se confrontó y posteriormente, después del año 100 después de Cristo, también el pueblo de Dios se confrontó a situaciones adversas al Imperio Romano, donde fueron perseguidos. Y en medio de eso habían falsos profetas, indudablemente. Incluso hacían milagros. Cuando Jesús ya asciende a los cielos, empiezan los seguidores de Cristo. Empieza a desarrollarse el cristianismo en lo que es hoy día la zona donde se han originado las tres principales religiones monoteístas: el judaísmo, el islam y el cristianismo, hacia el poniente, hacia la zona europea. Los cristianos se agruparon en tres grupos. En medio de todas las dificultades, los seguidores de Pedro, en la zona de Galilea, en Jerusalén estaba Santiago, y en la zona del Mediterráneo estaban los judíos. Los que estaban en Jerusalén, ellos propagaban sus doctrinas, que eran muy especiales. Ellos creían que la venida de Jesús era inminente, o sea, ya. Y ellos vivían en torno al templo y rechazaban fuertemente el paganismo, tan así que no dejaban, personas que no eran cristianas, no dejaban entrar al templo. Pedro andaba en la onda del nazareno, hacer las cosas como las hizo Jesús. Y en este contexto, los seguidores de Pedro en ese tiempo se preocuparon de reunir las fuentes escritas e hicieron el papel de historiadores y recopilaron los datos para fabricar los hechos de los apóstoles. Mientras tanto, los judíos eran helenos. Estaban muy influidos a través del Mediterráneo de la cultura helenística o la cultura griega del humanismo cristiano fuertemente, los judíos ahí. Indudablemente con unas doctrinas muy especiales que hasta el día de hoy la siguen. Ahora, el pueblo de Dios siempre se ha confrontado a dificultades a través de la historia. Han sido perseguidos. Ya en la última etapa de la Edad Media surgen las guerras religiosas. Entre los cristianos se peleaban, entre no cristianos y cristianos se peleaban, pero hay un dato importante que quiero mencionar, es que hubo una matanza que no se sabe el número de muertos en París en el año 1572. Se llamó la llamada Noche de San Bartolomé, donde muchos protestantes, producto de la Reforma o de la división del cristianismo, muchos protestantes fueron muertos, y eran los hugonotes que creían o seguían a uno de los reformadores llamado Juan Calvino. Eran calvinistas. Recuerden, en el año 1520, más o menos, sí, en el año 1520, Lutero se revela colocando una especie de letrero en la catedral donde él anunciaba sus postulados. Ahora, Juan Calvino también se revela y él enunció un postulado interesante, basado en una doctrina social y económica que fue muy abrazada fuertemente en los países del norte de Europa, en los países industrializados. Y abrazaron el protestantismo porque les convenía. En este contexto podemos hablar del imperialismo protestante a través de la doctrina social de la Iglesia protestante,
que decía que no era malo el capitalismo, acumular riquezas en negocios, mientras tanto que el papado romano rechazaba la usura fuertemente. Pero también en la parte más teológica hablaban de la doctrina de la predestinación, vale decir, que el ser humano, antes de nacer, es elegido para salvación, y haga lo que haga durante su vida, no va a perder la salvación porque está predispuesto, está predestinado a la salvación. Y dentro de la soberanía de Dios hay personas que no son elegidas antes de nacer, y hagan lo que hagan, están condenados a la condenación eterna. Y aquí empiezan los falsos profetas, aquí empiezan las falsas doctrinas que hasta el día de hoy siguen, y algunos sectores la adoptan, y podemos hablar de profetas profanos realmente. La doctrina de la predestinación no existe en la Biblia, porque es ilógico pensarlo dentro del humanismo cristiano, y además Dios sí, efectivamente habla de una predestinación, pero la predestinación que Jesús habla en la Biblia es el plan de redención. Vale decir que el hombre antes de nacer tiene un plan durante y después de la muerte, que es ser redimidos bajo la sangre del Cordero de Dios. Más aún, en el Nuevo Testamento podemos buscar, no me acuerdo en estos momentos el lugar, pero decía, Señor, ¿por qué la iglesia de Corintios, me parece, o Tesalónica, decía, ¿por qué Jesús se demora tanto en venir? Y ahí el apóstol decía, no, el Señor no, algunos tienen por tardanza su venida, porque es la voluntad de Dios que todos procedan al arrepentimiento, porque esa es la voluntad de Dios, porque existe en coherencia un plan de redención para todas las naciones. No, el Señor no hace acepción de personas, porque Dios es amor a través de la cruz de Cristo. No quiero abordar la doctrina si la salvación se pierde, pero lo más importante en esto es rescatar una de las consecuencias hasta el día de hoy de los falsos profetas. En este capítulo que estamos viendo, el segundo capítulo de los profetas profanos, en medio de esta contingencia que estamos viviendo, hay diferentes profetas que están enseñando doctrinas falsas. Están diciendo que ya están dando fecha sobre la segunda venida de Cristo, están dando fecha que va a terminar el mundo, están dando sugerencias que algunos nomás se van a salvar, otros no. En fin, hay una serie de líderes religiosos que están ocupando las redes sociales para pregonar falsas doctrinas. Como dije anteriormente, es bueno que suceda esto porque es una de las señales de la segunda venida, y muchos serán engañados por estos falsos profetas. El día y la hora nadie lo sabe acerca de la venida de Jesús. Una de las cosas seguras sí que tenemos que tener presente es que en estos momentos están soplando aires fuertes desde el Medio Oriente, desde Israel. Quizás no nos damos cuenta en medio de esta coyuntura que estamos viviendo del coronavirus, pero una de las consecuencias categóricas que se va a visualizar es la pugna entre regiones geopolíticamente hablando, y el mundo árabe indudablemente que va a aprovechar toda la crisis económica a nivel mundial de ir en contra de una guerra comercial o en contra de una guerra política con Israel. Y ahí tenemos que tomar ojo y tener cuidado de que los vientos que están soplando desde Israel
hoy en día son proféticos. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.